Buenas tardes. Vamos a comenzar. Un saludo antes de nada a la gente que nos sigue en la página web. Y seguimos en marcha hablando de esta dichosa pandemia desde un punto de vista muy especial, muy decisivo, como es la salud mental del paciente COVID. Nos visita al Ateneo hoy mi compañero y amigo, el doctor Artal, y además un médico que trabaja intensamente en este campo, el doctor Gaite Pindado, y la doctora Belén Bolado Gómez, que es psicóloga de ayuda en el equipo del Hospital Marqués de Valdecilla. Yo lo único que quiero añadir, que quiero dejarles tiempo para que nos ilustren en este campo, es que un hospital que se precie no debe de faltar nunca un buen equipo en este ámbito. Nosotros en el hospital lo tenemos y el doctor Artal es el jefe de servicio y dirige el servicio, por lo tanto, y seguro que nos van a poner al día, como antes en otros campos hemos revisado en días pasados, sobre los aspectos que se requieren en la lucha psicológica con el COVID-19. Pues sin más, les doy la palabra y con mucho gusto les vamos a escuchar. Doctor Artal tiene la palabra. Y muchas gracias al Ateneo por invitarnos a esta conferencia, al Servicio de Psiquiatría, y gracias a ustedes por estar aquí en estos tiempos y a los que puedan vernos por la página web. Para afrontar estas situaciones de crisis tenemos que trabajar en equipo, juntos todos, la sociedad, los profesionales, y por eso me ha parecido oportuno que esta exposición también transmitiéramos ese aspecto de multiprofesionales, de equipo, de médicos, psicólogos clínicos. Por eso es por lo que hemos decidido hacer esta presentación de esta forma. Vamos a hablar de este tema, la pandemia, como decía el profesor Rama, esta situación que ha puesto a prueba no a una zona del mundo, sino a todo el mundo, que ha puesto a prueba a nuestra sociedad del bienestar, con estos casi 112 millones de casos en todo el mundo, casi 2,5 millones de personas que han fallecido. Afortunadamente estamos terminando la ola actual, llevamos un mes bajando las cifras en todo el mundo de contagios. También en España estamos llegando a esta bajada. Y bueno, en Cantabria, ¿cómo está la situación? Pues también lo sabéis, estamos terminando la ola, están bajando las infecciones, están bajando los hospitalizados. Sin embargo, hay que lamentar el fallecimiento de 515 personas. Y vamos a hablar de lo que supone para la salud, lo que supone esta pandemia. Hemos vivido durante muchos meses el efecto inmediato de la primera ola, mortalidad, fallecimientos, toda la atención hospitalaria en todos los servicios sanitarios. La segunda ola también es importante para las patologías no COVID, la tercera ola para las patologías crónicas que se están viendo privadas de la asistencia directa, y hay una afectación también de lo que vamos a hablar ahora, de cómo afecta a la población esta cuarta ola, que se ha llamado de la afectación a la salud mental, con todos los problemas psicológicos, económicos, el agotamiento que tenemos, los duelos por las personas que hemos perdido. Entonces, esta cuarta ola la vamos a superar esta situación. Pues hombre, yo lo que creo que la humanidad ha pasado por muchas situaciones terribles, como la peste del siglo XV. También en aquel momento no teníamos el apoyo de la ciencia como tenemos hoy en día para afrontar una situación tan catastrófica, ¿no? Por tanto, la humanidad está acostumbrada. También podemos hablar de la gripe del año 1918, donde tampoco teníamos los avances tecnológicos que tenemos hoy. En el siglo XX asistimos, toda la historia de la humanidad hemos visto guerras. En el siglo XX hemos vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por tanto lo que quiero decir es que
todas las grandes catástrofes de la humanidad hasta ahora, el ser humano las ha superado. Las ha superado y por tanto tampoco hay por qué pensar, en detrimento de lo que piensan algunos catastrofistas, que no vamos a superar lo mismo esta situación. ¿Cómo lo vamos a superar? Pues hombre, tenemos algo que no tenían las generaciones anteriores. Para empezar, la humanidad tiene una gran resistencia, una gran resiliencia a los problemas y nos adaptamos. El ser humano siempre se ha adaptado, con mayor o menor fortuna, con mayores o menores errores, pero también a esto nos estamos adaptando. Y además contamos con algo que, si lo pensamos bien, si a mí me dijeran hace un año empezó la pandemia, a finales de febrero estábamos esperando el primer caso que nos iba a llegar de la zona sur de Cantabria. 11 meses después estamos vacunados prácticamente todos los sanitarios, muchas personas mayores, y estamos con mayores o menores dificultades, con mayores o menores problemas de logística, nos estamos vacunando. Si nos paramos a pensar que en solo 11 meses tengamos a nuestra disposición, posiblemente de todo el mundo, una vacuna, la verdad es que esta arma no la tenían las generaciones anteriores, por tanto es un elemento, en mi opinión, para el optimismo, ¿no? ¿Tenemos más armas? Pues sí, tenemos que continuar, que la vacuna no lo va a solucionar todo, tenemos que continuar pues, con el resto de herramientas que tenemos para afrontar esta situación, como es la distancia social, que hay que mantenerla, el lavado de manos o la utilización de las mascarillas y de las protecciones. Hay más elementos desde el punto de vista psicológico que podemos utilizar para pensar que vamos a vencer esta situación. ¿Se nos ha ido la imagen? ¿Cómo podemos hacer? Ya ha vuelto. Vamos a darle aquí. Ping. Pues una cosa importante que tenemos, o al menos que yo defiendo, y es utilizar también el amor en el sentido de apoyarnos unos a otros. El amor en el sentido de cohesión social. El amor en el sentido de protegernos los unos a los otros. Y el humor. Y no estoy hablando de personas que han perdido a un ser querido o que han sufrido una gran pérdida o que su empresa se ha arruinado. Pero a eso les va a ser más difícil, pero la población, los que afortunadamente por ahora vamos librando, tenemos que utilizar también el optimismo y el humor para afrontar situaciones. Y esto no es algo que se me ocurra solamente a mí, sino que es algo que hay doctrina detrás y, por supuesto, que yo soy un firme defensor de que el amor y el humor son dos herramientas fundamentales unidas a las otras, ¿no? Y ahí sería una de las propuestas que tenemos mis compañeros y yo para traer aquí a esta breve charla, ¿no? Bien, vamos a continuar, si esto no se me para. Vamos a ver un poco de esta cuarta ola. ¿Ha llegado ya esta cuarta ola? ¿Qué dicen? Si ha llegado, ¿dónde está? ¿Cuándo va a llegar? Pues bien, para contestar a esta pregunta os diré que una forma de medir el impacto en salud mental que tienen las situaciones es ver los indicadores duros, ¿no? ¿Qué son los indicadores duros? Los indicadores duros son aquello que dice cuánta gente ingresa en psiquiatría, cuántos suicidios se registran, cuántos intentos de suicidio, cuántas urgencias estáis viendo. Esos serían indicadores duros. Pues bien, celebro decir que por ahora los indicadores duros están bastante bajos. Estamos en cifras de hospitalización psiquiátrica, de intentos de suicidio, de suicidios, de urgencias psiquiátricas, incluso por debajo de otras épocas. Por tanto, esto puede tener muchas explicaciones, pero desde luego que a lo mejor la gente se retrae, la gente está pensando en otras cosas, la pirámide de Maslow de las necesidades, pero lo que está claro es que no han aumentado estos indicadores. Entonces, ¿qué indicadores han aumentado? Es verdad que hay más personas que están consultando en las unidades de salud mental, a sus médicos de familia, porque tienen problemas psicológicos relacionados directa o indirectamente con el COVID. Problemas sanitarios o problemas que vienen detrás, la incertidumbre y todo lo demás, que lo vamos a analizar brevemente. Pero esta ola, a fecha de hoy, todavía no ha llegado. ¿Va a llegar? Posiblemente sí o posiblemente no. Hay expertos que oirán ustedes en televisión y en los medios de comunicación que lo dicen y nos quieren asustar. Pues bien, yo sería de los que dicen que no. Pero pues vamos a ver un poco todos estos aspectos y como yo he dicho antes que me interesa pues que haya cierto humor y ahora la gente estamos haciendo muchos pasatiempos en casa. Estamos confinados muchas veces, tenemos menos salida si nos dedicamos a hacer pues pasatiempos, sopas de letras, vemos el rarrosca esta de pasapalabra, estamos todos viendo tal. Vamos a proponer un juego, yo les digo que aquí va a haber 10 palabras
relacionadas con el estrés psicológico que estamos sufriendo durante la pandemia. Bueno, tampoco les voy a hacer que me busquen ustedes las palabras, ya les voy a dar una respuesta. Primera palabra, contagio. Es una enfermedad muy contagiosa, tenemos miedo al contagio, podemos contagiar a nosotros, nuestros seres queridos. Por tanto, el temor al contagio y las consecuencias es un factor que está aumentando el estrés de la población. Por tanto, ahí tenemos una de las causas, de las razones en las cuales gira todo el malestar psicológico. La alta mortalidad que tiene esta enfermedad, este virus, el miedo a morir nosotros, el miedo a que mueran nuestros familiares, el miedo a llevar yo la enfermedad a mi casa. Estamos oyendo casos de fallecidos que a veces nos caen de lleno y a veces nos caen cerca. Hablamos de muchos millones de fallecidos y en Cantabria hablamos de más de 500 personas, 500.000 personas. Tratamiento. Todavía no tenemos tratamiento. Por tanto, es otro elemento más para tener temor, para tener angustia. Tenemos las vacunas en marcha, tenemos algunos tratamientos prometedores, pero el único tratamiento que hay es la prevención. Y por tanto, eso nos obliga a tener lo que viene aquí, confinamiento, ¿no? Confinamientos ha sido causa de mucho malestar psicológico. Yo me atrevo a decir que todos o casi todos tenemos síntomas, pero que muy pocos llegan a tener trastorno o enfermedad. El confinamiento, con lo que supone de limitación de mi libertad, limitación de mi vida, alejamiento de mis amigos, de mis seres queridos, tiene un peso en la salud mental importante. Algunos grupos de población, como los ancianos han estado pagando la factura de esta enfermedad, han sufrido un confinamiento más atroz, a veces protector, pero eso ha conllevado también un alto sufrimiento, el duelo por las personas directamente relacionadas con nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Quién no conoce familias que varios han caído enfermos y han fallecido? En los sanitarios, esto daría para una charla distinta. Los sanitarios tenemos otro tipo de estrés asociado a todo lo que hemos visto, que tiene que ver con estar día a día frente a la enfermedad, los sentimientos de culpa de ver morir personas, miedo a contagiar a nuestras familias, etc. La gran presión hospitalaria, las personas que han sido hospitalizadas han estado lejos de su familia, no hemos podido visitarlos, hemos tenido miedo de que en los hospitales no dieran la talla y no soportaran el peso de la infección. La crisis económica que conlleva todas las medidas que se han tomado, hay que elegir entre crisis sanitaria o crisis económica, tenemos las dos y nos espera una crisis económica que ya estamos en ella y que también tiene consecuencias psicológicas. Y luego, finalmente, la décima palabra sería la información. Tenemos una sobrecarga de información. De la mañana a la noche estamos hablando siempre del COVID, para bien y a veces para mal. Por tanto, todas estas causas y otras más hemos resuelto así brevemente pues esta sopa de letras, pues así con buen humor, para hablar de un tema muy serio. ¿Cuáles son los síntomas relacionados con el COVID que realmente estamos viendo en los estudios que se hacen? ¿Qué es lo que nos cuenta la gente? ¿Qué es lo que nos cuentan las personas sanas que estamos viviendo una situación anormal? Pues bien, casi todos tenemos síntomas. Yo tengo síntomas, ya les contaré algunos de los que tengo. Pero, insisto, no es lo mismo tener síntomas que tener enfermedad. ¿Cuál es la línea? Pues cuando esos síntomas me complican la vida, cuando esos síntomas me impiden hacer mi proyecto vital, me impiden relacionarme bien con los familiares, etc. Les propongo otro jueguecito, palabras cruzadas, y vamos a ver 8 síntomas que son los que nos cuentan las personas. Luego mis compañeros nos contarán qué es lo que cuentan realmente algunos pacientes y los profesionales. Y lo que contamos todos cuando hemos hecho encuestas y hemos mirado la bibliografía es el miedo. Todos tenemos miedo y, lógicamente, el miedo es una de las cosas que todos tenemos a un mayor o menor grado de temor, como se ve en los estudios de las encuestas. El miedo es inevitable y es el primer paso hacia otros síntomas, por ejemplo, el insomnio. Yo confieso que tengo insomnio desde que empezó la pandemia. Podemos tener problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, nos despertamos demasiado pronto. Mucha gente tenemos insomnio. Ansiedad, que se puede manifestar en 3 formas. La ansiedad física, síntomas vegetativos, dificultad para respirar, opresión precordial, molestias digestivas, temblores, inquietud. Síntomas cognitivos, pensamientos repetitivos de preocupación, darle vueltas a los temas, sensación de alarma, incomodidad, intranquilidad. Y síntomas motores, dificultad para relajarme, dolores, contracturas musculares. Pues bien, estos síntomas los podíamos tener hasta más del 40% de la población según los estudios. Evitación, algo muy característico. Algunas personas nos limitamos más de lo que nos podíamos limitar, dando lugar a lo que se ha llamado el síndrome de la cabaña, que es
cuando únicamente me siento seguro en mi entorno más cercano a mí y evito hacer cosas que seguramente con los medios de protección a mi disposición podría hacer. Esa habitación también nos la cuentan las personas en distintas formas, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna otra palabra que salga por aquí. Bueno, pues nos quedan 3 palabras. Vamos a ver cuál es. Pues seguramente va a salir el alcohol. La gente nos comenta que están consumiendo más alcohol. Esto lo reconocen las personas en sus hábitos de vida. Están consumiendo más alcohol y esto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado. Despistes, problemas de concentración. Las personas, a mí me pasa, pues tenemos más olvidos, estamos más olvidadizos y también el cansancio, bueno, y la irritabilidad. Se me ha pasado muy rápido, según mis cálculos. Quedaría la irritabilidad, que es un síntoma muy frecuente, que eso es motivo de conflicto familiar, que es motivo de disputas. Yo ayer estaba viendo una familia que reconocían la consulta, que reconocían que había mucha más irritabilidad por muchos motivos. Porque el COVID ha venido a sumarse a otros motivos que tienen las personas para tener problemas, que pueden ser desde una tendencia genética a tener problemas de ansiedad, desde una situación familiar conflictiva, otros problemas, y a esto se ha añadido el tema del COVID y el cansancio. Estos serían los 8 síntomas más frecuentes que, al menos en los estudios generales, la gente dice que tiene como consecuencia de esta situación. Hablo de personas normales que están viviendo una situación anormal. Bien, en esta tercera y última parte de mi exposición, vamos a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Nos puedes dar algún consejo que tiene que ser un consejo ligero, no puede ser muy profundo? No estamos hablando de personas que tienen trastornos diagnosticables, que tienen ya un tratamiento específico con profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, y tienen que tomar medicación o cualquier otro tipo de terapia no farmacológica. Estoy hablando de nosotros, de las personas que no hemos sufrido la enfermedad, que a lo mejor hemos tenido unos días de duda porque estábamos pendientes de una PCR, que no hemos tenido familiares fallecidos, que nos han confinado, que intentamos hacer nuestro trabajo y que tenemos que seguir las normas que Sanidad nos está poniendo para disminuir la curva de contagios. Voy a hablar de eso brevemente y, bueno, a que veáis un poquitín en qué se va a basar en mi última parte de la intervención. Bien, también voy a proponer otro juego, ya que estoy muy juguetón, y es hacer un puzzle. Vamos a ver cuáles serían las 9 piezas de este puzzle para el manejo psicológico del estrés generado por la pandemia COVID-19, ¿no? Y la primera pieza, pues lo vamos a ir colocando hasta conseguir un cuadro perfecto, ¿no? Bueno, voy a adelantar a que salga eso. Bueno, el manejo de la información. Hemos dicho antes que hay demasiada información. Consejo, infórmate, porque es importante saber. Cada uno, hay gente que quiere saber más, gente que quiere saber menos, pero limita el tiempo de información. No estés todo el día viendo todo lo que sale, sino que dedica un tiempo concreto a un medio, el medio que te dé más confianza, y el resto del tiempo no estés continuamente viendo novedades, viendo informes de última hora, sino que hay que dedicar el tiempo también a otra cosa. Aceptación. Otra pieza fundamental del manejo psicológico de esta situación es la aceptación de que estamos en una situación que es anormal la situación, pero nosotros somos personas normales y es normal que tengamos esos síntomas a los que me refería antes. Es normal que los tengamos, es normal que los comentemos con las personas que tenemos cerca, porque compartimos también esas experiencias negativas y si esto no nos afecta de forma directa, si esto no nos lleva a tener problemas en mi funcionamiento, en mi día a día, pues no lo consideremos un trastorno, sino que se quede en la categoría de malestar semejante al que tendrían, me imagino, las personas que han vivido guerras o que han vivido situaciones como las que he comentado antes, ¿no? Bien, seguimos encajando las piezas para manejar psicológicamente esta situación. Y la siguiente pieza sería recibir apoyo social. Es importante recibir apoyo social, es importante que nos apoyemos en las personas que nos quieren, en las redes familiares, en las redes de amigos, que están ahí. Las familias se inventó para tener más fortaleza, para resistir los problemas de la vida, para tener más resiliencia, que es ese concepto que he mencionado antes. Por tanto,
no ser recatado a la hora de pedir apoyo social. Hemos visto que algunos colectivos somos, porque los médicos somos especialmente reacios a veces a pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Recibir apoyo social es importante y esto nos permite evitar que esos síntomas, que esos problemas se conviertan en trastorno. Seguimos construyendo nuestro puzzle y además de recibir, tan importante como recibir es dar también, ¿no? Dar apoyo social. A mí una cosa que me ha gustado mucho, ojalá no hubiera una pandemia, desde luego, pero ya que la hay, pues hay dos cosas que me han gustado. Una es pues estar donde estoy, trabajando como médico en Valdecilla, y es el lugar en el que quiero estar. Ojalá no hubiera pandemia, pero ya que la hay, el sitio en el que queremos estar, la mayoría, yo creo que el 100% de los profesionales de mi hospital es allí. Y otra cosa que me ha llamado la atención para bien es la solidaridad que yo he visto en las personas, la solidaridad que he visto entre vecinos, he visto ONGs que se han volcado, y es emocionante porque dar apoyo social también te beneficia, bien sea que tú mismo te preocupes por las personas de tu entorno, o bien sea que te involucres en actividades ya organizadas por entidades que sean de tu confianza. Por tanto, recibir, muy importante, y también dar. El dar también es una forma de recibir un rédito de bienestar. Vamos a ver qué otros aspectos hay, las rutinas. Sobre todo para personas que se han visto cambiada su vida laboral, ahora tienen, o que no pueden trabajar porque su empresa se ha cerrado, o que están haciendo teletrabajo en su casa. Bueno, pues es importante mantener las rutinas, levantarse, si es posible, a la misma hora que te levantabas habitualmente, separar, si te vas a dedicar a trabajar en casa, separar claramente la parte de trabajo de la parte de teletrabajo, la parte de teletrabajo de la parte doméstica o de la parte familiar. Andar en pijama, pues hombre, todos lo hacemos. ¿Quién no ha hecho una videoconferencia pues con la camisa puesta y a lo mejor con el pijama debajo? Pero bueno, no es lo más recomendable, porque a veces te pillan si es una videoconferencia. Y hemos tenido casos notables, ¿no? Mantener las rutinas. Mantener las rutinas es fundamental para no perder el norte y para no acabar con patología. Bien, aparte de las rutinas, hay dos aspectos muy importantes. Uno sería la activación. Yo creo que es lo que va a salir ahora, si no me equivoco. Sí, la activación. ¿Qué es la activación? Bueno, pues hacer cosas sobre todo que te gustan, hacer cosas que te mantienen tanto mentalmente como físicamente activo. Hacer ejercicio, leer, hacer aficiones, escuchar música, eso es muy importante y es una forma también de evitar los efectos deletéreos que puede tener los confinamientos o la situación que estamos atravesando, ¿no? Tan importante como la activación y complementariamente a ella la desactivación. ¿Qué es la desactivación? Bueno, pues a lo mejor durante un rato no hacer nada, o hacer técnicas de relajación, o hacer técnicas de meditación, cada uno como considere, a veces con más preparación, a veces de una forma más ligera. Ahí tenemos a nuestra disposición, a través de vídeos, de YouTube, de las redes, tenemos posibilidades, tenemos audios que nos permiten dedicar 10 minutos al día para pensar en no pensar o pensar en cosas, dejar de poner el foco en lo que nos agobia y poner el foco en otros aspectos, ¿no? Nos quedarían otras dos piezas para completar este puzzle de 9 piezas. Sería la compensación. ¿Qué es la compensación? Bueno, pues coger tu agenda y tienes temas pendientes, ponerte al día de cosas que has ido dejando de hacer. Ponte al día de tu familia, esos familiares que, bueno, con las redes puedes conectar. Yo creo que no he visto más fotos de mi infancia y de mi juventud, ni fotos de mis primos, ni de mis cuñados, que en esta pandemia. Nos estamos mandando fotos, ahora como además se pueden escanear y mandar, pues ese tipo de cosas que teníamos abandonadas, esas aficiones que no las podíamos hacer, pues eso, compensar esa parte que tenemos ahí pendiente. Y finalmente, algo tan prosaico como es el comer y beber, la alimentación, ¿no? La alimentación, pues intentar, antes veíamos que el consumo de alcohol está aumentando durante esta época, vamos a intentar comer sano, vamos a intentar hacer ese ejercicio, esa activación,
Y por tanto este tipo de consejos, pues a mí me hacen llevar a pensar que, para terminar y para defender un poco mi argumentación de que el optimismo, el utilizar estas técnicas sencillas, el apoyarnos y ver las cosas positivas de la ciencia, las cosas positivas que tenemos en nuestro alrededor, el apoyarnos en los demás, nos va a permitir pues soportar este aguacero que nos está cayendo y que cesará, y que algún día, a pesar de lo que dicen los catastrofistas, o lo que dicen los negacionistas, o lo que dicen los conspiranoicos, pues esta crisis pues tardará más o menos, ya estamos viendo el final del túnel y por tanto yo creo que la vamos a terminar con más síntomas, con más agobio, aprendiendo, siendo más resilientes, pero no tenemos por qué caer enfermos y por tanto esa ola de afectación a la salud mental, yo espero que no sea una ola, no sea un tsunami, sino que sea una ola que rompa contra la orilla de forma mansa. Y con eso termino y voy a dar el paso a mis compañeros, a Luis Gaite, que espero que les cuente cosas más interesantes que yo. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias a todos, a los organizadores por la invitación de estar aquí con todos ustedes, a ustedes por haber acudido aquí a la sala y también a las personas que nos están viendo, oyendo a distancia sobre lo que vamos a hablar, sobre la implicación que tiene esta ola del COVID-19 que nos ha saltado sobre la salud mental. Yo no sé si voy a poder decir cosas más interesantes que las que ha dicho mi jefe y amigo, el doctor Artal, pero sí que tengo que resaltar una diferencia y una similitud. La diferencia es, yo no he traído sopas de letra para poner durante mi presentación. Y la similitud es que yo comparto plenamente con él ese mensaje de optimismo. Es decir, yo creo que las cosas pueden ser complicadas, pero a veces no son tan graves como también podemos llegar a pensar o podemos notar por ciertos mensajes que estamos recibiendo. Entonces, él nos ha dado una serie de motivos que tenemos para analizar lo que está pasando y medidas que podemos adoptar para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros conocidos. Y yo me gustaría comentarles un poco de otro aspecto que podemos tener para confiar. Es decir, qué red de apoyo tenemos, cómo está funcionando la red sanitaria y especialmente en salud mental en esta situación. Entonces, me gustaría empezar con una hoja de calendario. Y quizá alguno de ustedes piensa, bueno, estamos en el año 2021. Sí, estamos en febrero de 2021. Pero a mí me gustaría un poco que me acompañara en una especie de viaje en el tiempo. Vamos a retroceder un año. Estamos en febrero de 2020. Yo no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda, pero si recuerdo lo que salía en los periódicos entonces o lo que aparecía en la televisión, veíamos imágenes de personas con rasgos asiáticos que llevaban mascarillas y a las que tomaban la temperatura. Y yo no sé lo que les habrá pasado a ustedes, pero yo reconozco que lo veía como algo lejano y como algo que de vez en cuando veíamos en invierno con la gripe, que en Japón o en China la gente cogía el metro o iba por la calle con mascarilla. Pero eso era muy lejos. Nosotros vivíamos en Europa y eso aquí nunca nos había pasado. Y si veíamos luego las noticias, veíamos que eso es una cosa que pasaba en China. Y claro, nosotros estamos muy lejos. Pero de repente pasaron unos días y se empezó a hablar que por Italia también había personas enfermas. Y pasó muy poco tiempo y empezamos a hablar de esos casos aquí en nuestro país. Y hace años, cuando hablábamos de cuarentenas o cuando hablábamos de epidemias, cuando se viajaba en barcos de vela o en vapores, una epidemia en una parte del mundo podía no afectarnos a todos los demás. Pero es que en el mundo que estamos hoy en día, en el año 2020, en el que les he puesto en el calendario, hoy en día, en el 2021, estamos tan lejos de una enfermedad que aparece en la otra parte del mundo como lo que tarda un avión en llegar desde allí hasta aquí. Ese es el tiempo y la distancia que nos separa realmente de una enfermedad. ¿Y qué ocurrió en febrero del 2020? Pues que de repente empezó a aumentar el número de personas que tenían esa enfermedad que se llamó COVID-19 y en la que empezaban a hablar de síntomas que entonces hemos ido conociendo poco a poco. Había fiebre, había dolor en el pecho, dificultad para respirar.
poco a poco de esos primeros síntomas fueron creciendo más y nos fueron empezando a crecer el número de pacientes que llegaban. Y en una situación en la que estábamos difícilmente preparados porque nunca había bastantes medios de protección, porque además nos estábamos enfrentando a una situación que era totalmente nueva para nosotros. Conocíamos la gripe, conocíamos otras enfermedades virales que ha habido en otros momentos, pero realmente una situación como esta jamás la habíamos vivido. Y de repente ocurrió una cosa con la que nos parecía que nunca podía ocurrirnos a nosotros. No sé si ustedes se lo han planteado. Estábamos confinados, teníamos que quedarnos en casa y las calles estaban vacías. Eso no lo habíamos oído que pasó en China, pero a nosotros en Europa pasarnos, pues sí, también nos pasó. Y de repente nos encontramos que en las calles salía gente a aplaudir a ciertas horas el esfuerzo que se estaba haciendo desde el mundo de la salud, desde el mundo de los sanitarios, intentando combatir una enfermedad que era nueva, en una situación nueva y con una magnitud a la que nunca nos habíamos enfrentado anteriormente. Y claro, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, pues revisamos libros. Claro que conocíamos cómo las pandemias pueden afectar a la salud mental. Si es que eso no era ninguna novedad. Y claro, revisando los libros, ¿qué sabíamos? Uno, lo que ha dicho antes el doctor Artal, no todas las personas que se encuentran en una situación de pandemia van a tener problemas de salud mental. Podemos tener diferentes síntomas, pero no tantos síntomas como para ser una enfermedad. Luego, no todas las personas van a tener problemas de salud mental. Y eso es un mensaje que yo creo que debemos dejar muy claro. No todo el mundo va a acabar con problemas de salud mental. Ahora bien, sí hay personas que los van a tener. Y en estos casos, ese grupo de personas que sí pueden acabar con problemas de salud mental, es necesario que actuemos con la mayor rapidez e intensidad posible. Y esos son dos mensajes claros que sabíamos de siempre, que sabíamos de otras pandemias y que en este caso son igualmente válidos. Lo que ocurre es que tenemos una pandemia de unas magnitudes hasta ahora realmente desconocidas. Entonces, si tuviera que resumir en ese febrero del 2020, cuando nos planteábamos ¿y qué hacemos ahora nosotros en salud mental? Nosotros no estábamos en las urgencias atendiendo directamente a estos pacientes o en las unidades de cuidados intensivos, pero claro, también nos acababa llegando a nosotros la repercusión de esta situación. Pues vamos a olvidarnos un poco de que estamos en el ámbito sanitario. Imaginemos que yo trabajo en prevención de incendios. Nosotros estamos aquí en esta sala. Entonces, si yo tengo que evitar que aquí haya un incendio, tengo dos prioridades claras. La primera es evitar que se produzca ese incendio. Tengo que poner los medios para que no surja el fuego. Tengo que intentar que la gente no se ponga enferma. Tengo de alguna forma que intentar prevenir que aparezca la enfermedad. Pero además tengo que hacer otra cosa muy clara, que es, tengo que tener medios para que si el incendio surge, podamos apagar ese fuego con rapidez. Cuanto primero le apaguemos, menores van a ser las consecuencias de ese incendio. Y eso que yo creo que resulta muy obvio, es que hay veces que en medicina intentamos explicar las cosas de forma muy complicada y son sencillas. Tenemos que intentar que no aparezca la enfermedad y en los casos en los que aparece actuar con la mayor rapidez posible para que tenga las menores consecuencias para esas personas. Entonces, con estas reglas tan simples, en marzo del año pasado empezamos a trabajar y lanzamos todo un programa de apoyo. Y fíjense que les quiero decir varias palabras que son importantes. Primero, de apoyo, porque una de nuestras primeras ideas era que no surja la enfermedad. Entonces, apoyamos para que eso no ocurra. Y el doctor Artal lo ha dicho antes, muchas de estas personas pueden tener síntomas. Podemos apoyar a esas personas para que no acaben cayendo enfermas. Y luego, ¿a quién tenemos que hacerlo? Pues ojo, a profesionales, porque claro, si no cuidamos a los cuidadores, ¿quién nos va a cuidar a nosotros si caemos enfermos? Entonces, era uno de los puntos que teníamos por delante. A los pacientes, y nosotros fundamentalmente pacientes en el ámbito de Valdecilla, y a sus familias, porque había veces que ante esta situación que estábamos viviendo, la familia tiene inquietud, tiene incertidumbre, porque después de un año, hoy ya sabemos un poco mejor cómo van las cosas cuando una persona tiene COVID, pero hace 12 meses teníamos muchas incógnitas por delante y no sabíamos cómo iban a ser las cosas. Si yo digo a una persona
que su padre, su madre, su marido, su mujer tiene una gripe, prácticamente sabe lo que puede esperar con una gripe. Entonces, cuando decíamos a alguien que tenía COVID, no se sabía muchas veces cómo iba a ocurrir, y eso es una fuente de incertidumbre. Con lo cual, si queríamos actuar y que recuerden el cuadro de la prevención de incendios, teníamos que actuar antes de que se produzca, y si se produce, actuar con rapidez. ¿Qué hicimos? Pues como esquema muy claro y como complemento de esa anterior diapositiva, es decir, personas ingresadas y familias. Y ojo, un apartado que no he comentado, pacientes. En el servicio de psiquiatría siempre ha habido un interés por los problemas de salud mental en las personas mayores. Y seguro que si recuerdan las noticias, las residencias de mayores han sido una de las áreas en las que ha habido problemas. ¿Por qué? Ha habido personas que se infectaban y ha habido problemas que, aunque no estuvieran infectadas, han tenido que estar en cuarentena y han tenido que estar dentro de su habitación, perdiendo el contacto con las familias e incluso con un menor nivel de contacto con las personas que trabajaban en el centro. Luego, de ese grupo inicial, os debo comentar que nos interesaban las personas ingresadas, sus familias y también especialmente las personas que estaban en residencias de mayores, por ser una población especialmente vulnerable. Y al otro lado de esa frontera, y lo he puesto en una frontera, están todos los profesionales sanitarios. Y consideramos profesionales sanitarios en un sentido muy amplio de la palabra. Y lo he puesto como frontera porque es que hay veces que los que trabajamos en este ámbito o los que somos médicos, parece que es que una cosa es ser médico y otra cosa es ser paciente. Y no nos damos cuenta que es que nosotros podemos ser las dos cosas. Podemos ser médicos, pero también podemos ser pacientes. Nosotros también caemos enfermos. Entonces, esta barrera que está aquí es una barrera sutil, en la que hay un terreno de nadie en que podemos estar a un lado a veces o a otro. Estos son nuestros grupos de interés a la hora de tratar. Y claro, ¿qué es lo primero que nos planteamos? ¿Cuál era la situación en marzo del 2020? Muchas personas ingresaban, estaban en cuarentena, no podían tener contacto con la familia. Uno de sus mayores problemas era la situación de aislamiento. ¿Recuerdan cómo era en muchos de esos casos ingresar en aquel momento en un hospital? Esa persona llegaba a urgencias, se sospechaba que tenía coronavirus, automáticamente perdía contacto con la familia para evitar contagios, era acompañado por unas personas que llevaban unos trajes muy especiales y unas mascarillas que les ocultaban la cara y unos gorros, y acababa en una planta en el que tenía que estar solo y con poco contacto con otras personas por el riesgo de contagio que había. Luego, uno de los primeros problemas que tenían las personas era el aislamiento. ¿Y qué podíamos hacer para combatir el aislamiento? Desde luego no dar pastillas, pero organizar todo un programa de apoyo emocional para esas personas. Y todos estos folletos se repartieron por todas las plantas donde había personas en esa situación, para que lo conocieran, tanto ellos como sus familias. Y la posibilidad que teníamos de apoyarles en esa situación. Este folleto, ¿en qué se plasmó? Porque, claro, hacer folletos es fácil. Y este folleto, incluso decorativamente, es bonito. Está bien diseñado. Pero en concreto, ¿qué hicimos? Bueno, pues una de las primeras cosas que hicimos, que puede parecer, uy, no es muy médico. No es muy médico, pero fue muy importante. Y no es muy médico en el sentido tradicional de la palabra. Conseguir tabletas para poder hacer videoconferencia en las plantas y que personas que estaban ingresadas pudieran ver a su familia. Y eso fue una de las actividades que consiguió a través del servicio de psiquiatría, con una donación que creo que fue de 14 tablets de este tipo, para que las personas ingresadas pudieran, por lo menos durante un rato, cada día o cada varios días, ver a sus familias y que tuvieran menos sensación de aislamiento. Luego, eso es una de las primeras cosas que se hicieron y que se consiguió. Más cosas. Y esto es igual una iniciativa que han oído en la televisión. ¿Recuerdan haber visto que en diferentes sitios se pidió desde hospitales que personas enviaran cartas de apoyo a enfermos que no eran su familia, que eran desconocidos, pero para animarles que podían salir adelante en esa situación? Pues bueno, eso en Cantabria también se hizo. Todo un programa de cartas de apoyo, y la persona que sale aquí fue una de las que lideró esa iniciativa y que la recogió. ¿Cuántas cartas parece que se recibieron? Pues mire,
yo creo que se recibieron muchas cartas, se recibieron 762 cartas diferentes que se copiaron y que se distribuían todos los días por las plantas, para las personas que estaban ingresadas, para que vieran que aunque tenían un periodo de contacto limitado con sus familias, que igual no podían verlas, que las personas que les trataban eran desconocidos, pero que a muchas personas que estaban en la calle sí les importaba lo que ellos estaban pasando y cuál fuera su suerte. Entonces, como siempre en la vida, hay situaciones difíciles como esta que sacan a veces lo que no es tan bueno de nosotros, pero que también sacan a la luz lo que es muy bueno de nosotros. Y la respuesta de la sociedad en este caso creo que fue muy, muy interesante. Más cosas. De las personas que estaban ingresadas o sus familias, ¿cuántos nos han acabado pidiendo apoyo emocional? Pues ante esas cifras tan amplias que nos surgen del número de casos que hay, que igual más de la mitad de la población está afectada, pues nosotros en ese periodo nos pidieron ayuda 7 hombres y 25 mujeres, unas 32 personas. 32. Y lo importante para mí no es tanto el número de personas que lo hicieron, sino además cómo respondimos a ellas. Dije antes en el símil de los bomberos que es muy importante responder rápido. Y en todos los folletos decíamos, mire, en las primeras 24 o 72 horas nos pondremos en contacto con ustedes y les atenderemos. Y les atenderemos varias veces, no una vez cada mes o cada 15 días, igual varias veces en una semana. Entonces, en el 90% de los casos fuimos capaces de dar respuesta en las primeras 72 horas, contando que había fines de semana o puentes. Prácticamente el 70% de los casos fuimos capaces de atender a esas personas en el día. Y eso yo creo que fue uno de los motivos de que estas personas, cuando se les preguntó su opinión sobre el programa, le valoraban positivamente. Y le valoraban positivamente a pesar de que no tenían contacto presencial con la persona que le estaba tratando, que el contacto era mediante teléfono o en algún caso mediante videoconferencia. Pero lo que siempre alabaron fue, me han atendido con gran rapidez. Otra cosa que se hizo es, si recuerdan en los periódicos, cada vez que hablamos de las UCIs, nos sale gente que sale de la UCI y nos dan un mensaje positivo. Y está muy bien que seamos optimistas. Pero también está bien que no olvidemos la realidad. No todo el mundo ha tenido éxito combatiendo la COVID. Y hay personas que han fallecido. Entonces, durante la primera ola, las personas que fallecieron, no había tantos PCRs como ahora, no había trajes de protección para que las visitas a las familias pudieran visitarles. La situación era mucho más complicada que en esta ola, porque claro, en esta ola ya hemos aprendido mucho de las olas anteriores. Entonces, de esa primera ola, desde el hospital y con la participación del servicio de psiquiatría, lo que se hizo es a cada una de las personas que había fallecido en esa primera ola, ya tanto con un COVID confirmado o con un COVID que no se confirmó, enviarles una carta de pésame al hospital, decirles, mire, lamentamos la muerte de un ser querido para usted. Y una carta que era personal. No era una carta como esas de marketing que son todas iguales cambiando el nombre, no. Era una carta personal en la que se contaban un poco los datos de esa persona y se invitaba a la familia, si quería, a tener una cita con el equipo asistencial y hablar de la situación en la que habían sido los últimos momentos de su ser querido. 124 cartas se enviaron y aproximadamente unas 15 familias se pusieron en contacto con el hospital para tener esa cita. Más cosas. Lo que ha dicho el doctor Artal, estamos acostumbrados a ver en los periódicos unas cifras que nos hablan de unos niveles de problemas de salud mental muy, muy importantes. Nosotros estamos haciendo estudios de cuáles son los datos que tenemos. Bien, por ejemplo, un estudio hecho en personas trasplantadas, en este caso de trasplante hepático. Los niveles de ansiedad o depresión, ¿cómo se valoran? Que miren, no estoy ansioso ni deprimido, pues casi el 60%. Ellos dicen, estoy moderadamente ansioso, un 20 y tantos %, una cuarta parte. O yo considero que estoy algo deprimido, moderadamente, un 5%. Eso con valoración real de encuesta de pacientes preguntados. Luego, otra cosa que nos decía el doctor Artal, problemas de insomnio, conciliar el sueño. ¿Usted tiene problemas para conciliar el sueño? Pues mire, el 60% nos decían que no, alguna un 25% y sí con frecuencia un 10%, con lo cual casi un 35%. Problemas para conciliar el sueño, que es un síntoma, no es una enfermedad como tal. Y
¿se han puesto en tratamiento por esos problemas? Les preguntamos una cosa así muy simple ¿ha tomado pastillas para los nervios o para dormir? Pues habían comenzado a tomarlas como un 5% o han aumentado la dosis, un 10%. No toma ningún tipo de pastilla más de un 70% y la misma dosis que antes, con lo cual gran parte de la población no está tomando una medicación como tal para estos problemas. Residencias de mayores, ¿qué hicimos? Bueno, pues poner en marcha un programa de apoyo en el cual estas personas que están en las residencias, claro que pueden tener problemas de salud. Y un equipo organizado con un psiquiatra y un geriatra atendía y se ponía en contacto con esas residencias y en un periodo de 6 meses atendió unas 190 consultas. Y de esas 190 consultas, la mayoría telefónicas o por videoconferencia, hubo casos que exigieron presencia física y el equipo se desplazó en un 12% de los casos. Se hizo atención a distancia y se hizo atención presencial. Y la última parte que me quedaba, los profesionales sanitarios. ¿Qué hemos hecho con los profesionales sanitarios? Bueno, pues primero, decirles que tenemos capacidad para apoyarles y que si alguien tiene problemas puede ponerse en contacto con nosotros. Pero no quedarnos esperando a que la gente viniera a nosotros porque tiene problemas. En esa época de esa primera ola, con esas imágenes que he puesto antes de los hospitales, organizar un equipo que se desplazaba por las plantas, o por las UCIs, o por las zonas de urgencias, y hablaba con los profesionales que estaban atendiendo. Y era especialmente flexible porque, claro, aquí sabemos que empezamos a las 7 de la tarde, la exposición, pero cuando un equipo de ese tipo va a urgencias o va a una UCI, no siempre le pueden atender. Tiene que estar capacidad de ir a una hora o ir a otra y escuchar a los profesionales que están allí y atenderles y poner en práctica parte de los consejos que nos ha dado el doctor Artalantes. Entonces, si tuviéramos que medir qué hicimos y si las atenciones que hicimos por personas las pudiéramos medir como si fueran pastillas, a veces a modo de broma decimos, ojo, esos días dimos 943 dosis de apoyo emocional. Si me permiten redondear, casi unas 1000 dosis de apoyo a nuestros profesionales. ¿Y cuántos de nuestros profesionales nos han pedido apoyo? Pues de todo el Hospital Valdecilla, unas 39 personas, mujeres y hombres, lo cual quiere decir que es un número bajo, lo cual quiere decir que igual los sanitarios pedimos poco apoyo o que también hemos hecho cosas bien y al hacer actividades preventivas es menor el número de gente que lo ha notado. Y lo que sí cumplimos siempre, y es uno de los éxitos del programa, es que siempre respondemos muy, muy rápido. Lo que hicimos con los pacientes lo hemos hecho también con nuestros compañeros. Y estos son datos, y como decía antes el doctor Artal, son indicadores duros. Y yo trabajo con estos indicadores. Pero también me gusta no perder de vista el componente humano. Cuando hemos preguntado a los profesionales qué opinaban de estos programas, pues miren, aquí les puedo poner varios de los comentarios espontáneos que nos han hecho. Porque siempre pedimos valoraciones. De 1 a 10, dígame qué le parece. Y entre 1 y 5 diría que es muy bueno, regular. Vale, eso lo contestamos. Pero espontáneamente, pues nos han dado las gracias, juntos resistiremos, destacan la calidad humana de las personas que estaban allí y destacaban que para ellos era importante saber que alguien se preocupaba por ellos y que alguien estaba allí dispuesto a atenderles si tenían problemas. Hay veces que, aunque no tengamos problemas, aunque no haya un incendio, me da seguridad saber que hay un extintor en la pared. Y ese era nuestro equipo como tal. Esto ha salido reflejado en los periódicos. En el diario Montañés, una entrevista con una enfermera y un médico que han estado en nuestro programa de apoyo emocional. Y el titular es bastante impactante y el resto del artículo también. Entonces, yo les he contado un poco cómo hemos organizado el apoyo a los pacientes y a los profesionales y a sus familias durante estos meses y con esta ola. Pero creo que ahora la doctora Belén Volado, que mi compañera, es la que ha estado directamente implicado en la atención a estas personas y creo que ella es la que mejor puede exponer cuál es su percepción y cómo han sido los principales temas que ha tenido que tratar durante estos meses. Así que muchas gracias. A relatar mi experiencia personal como coordinadora de estos equipos y lo que hemos hecho, las intervenciones que se han hecho y lo que nos hemos encontrado. Entonces, bueno, yo soy psicóloga clínica, como habéis dicho,
y responsable del proyecto de apoyo emocional dirigido a los profesionales, aunque también hicimos las intervenciones en familias y en pacientes, familiares y pacientes. Ahora voy a hablar de los profesionales. Y entonces lo que vimos es que los profesionales, y lo que continúa, es que los profesionales de la salud están asumiendo un esfuerzo enorme, como responder a la elevada presión asistencial y sobre todo a la necesidad de hacer frente a situaciones y experiencias nuevas para ellos, sin precedentes, ¿no?, que generan altos niveles de estrés y de sufrimiento emocional. La incertidumbre que decía el doctor Artal, indefensión, y este sufrimiento es inevitable, pero lo que queríamos transmitir a través del programa y luego en las intervenciones es que el pedir ayuda, y entre ellos se iban convenciendo, mitiga las consecuencias, ¿no?, y se previene de futuros trastornos o que acabe en patología. Entonces, sí que, como se ha dicho antes también, para poder cuidar a otros es imprescindible asegurar nuestro propio cuidado. Algo difícil cuando uno se encuentra en estas circunstancias y en constante contacto con personas que necesitan desesperados cuidados, porque, claro, estos pacientes eran una situación diferente por el aislamiento, por la angustia de las familias, era una situación muy complicada y muy novedosa. El sufrimiento, durante el inicio de la pandemia se ofreció el programa que hemos comentado de SOS profesional. Enviamos los trípticos y lo pasamos por los distintos servicios. Ofrecimos apoyo a las personas que trabajaban en el hospital, a pacientes y a familiares. A través del teléfono, como comentó el doctor Gaite, y de un correo, solicitaban ayuda y contactaban con nosotros. Telefónicamente, en el periodo en que hemos dicho respondíamos o se trataba de responder, y éramos un equipo, o somos un equipo, de psicólogos y psiquiatras, y nos poníamos en contacto con ellos telefónicamente, las consultas. Entonces, ¿qué nos planteamos? Como se ha dicho antes, el objetivo de este programa es ayudar a afrontar situaciones difíciles, creando un proceso que les ayudase a ellos a reaccionar y adaptarse a la nueva realidad que tenían en esos momentos. Tratábamos de ayudarles a buscar sus fortalezas, los puntos más fuertes y tratar de minimizar los factores de riesgo, puntos débiles, para poder dar pautas y recomendaciones que les permitieran mantener su capacidad profesional y su salud. Desde la solidaridad y apoyo mutuo, lo que cuidamos fue la sobrecarga emocional y profesional. Entonces, las peticiones que ellos nos hicieron, voy a comentar las peticiones que nos hicieron. En las situaciones de pandemia tan difícil como esta que hemos vivido y que estamos viviendo, se genera sobre todo enorme incertidumbre e indefensión, reacciones normales ante una situación excepcional, ¿no?, anormal. Y en esta situación actual de estrés extremo se trabajaron las peticiones como expresadas por cada profesional, reacciones naturales, normales y comprensibles. Escuchamos, sobre todo, la escucha fue fundamental, cómo se sienten, y entonces les ayudábamos a airear sus emociones. Ya solo esta liberación y esta expresión, a ellos se sentían reconfortados, y la atención también les ayudaba. Las emociones y problemas que han demandado ellos y hemos trabajado han sido estrés, ansiedad, en momentos de trabajo, pero también al volver a casa y en casa. Baja autoestima, se infravaloran o pérdida de confianza en sí mismos, sensación de ellos de pérdida de control, de ser inútiles, autorreproches y descalificaciones, culpabilidad, pérdida de confianza básica en el mundo, rabia, impotencia, también tristeza, sensación de indefensión ante tanta pérdida, la irritabilidad, incertidumbre y miedos, riesgo de infección en el trabajo y al volver a casa, lo que hablábamos, el contagiar a familiares o a sus seres queridos. A veces lo que hacían era aislarse y había otro aislamiento en casa, lo cual no favorecía el que estuvieran, el desconectar de alguna forma, ¿no?, de su sufrimiento de cada día. Soledad y aislamiento, también solicitaban o expresaban evitar situaciones, hablar de ciertos temas, no compartir por miedo. Unas veces entre ellos por miedo a
a mostrarse más débiles de alguna forma, o por miedo a ser juzgados, o bueno. Esta ansiedad y estrés y estas emociones lo que hacían era en el trabajo sentirse desorganizados. También los cambios que había en esos momentos, cambios de equipos, cambios de protocolos, un día era de una forma, otro era de otra, entonces había un montón de turnos y luego había una serie de problemas también con los equipamientos, con los trajes al inicio de la pandemia, ¿no? Baja concentración y bloqueo emocional expresaban otros, llanto incontrolado, agotamiento, desbordamiento en el trabajo, problemas para dormir, para desconectar. Y luego enfrentarse a la angustia, desconsuelo y sufrimiento de pacientes y familiares. Esto, claro, era todo novedoso porque era que los pacientes estaban aislados, como dijo Luis, y entonces las familias era un nivel de angustia altísimo. Y qué información, cómo les daba la información, los familiares no podían ver a los pacientes y esto era también para los profesionales un motivo muy de frustración, de ansiedad y luego de culpabilidad, a veces de que creían que no daban suficiente. Entonces, tras todas estas peticiones, se recoge más o menos lo que ellos expresaban, bueno, nos planteamos qué hacer, ¿no? La intervención en qué consistió. Y nuestro principal papel se centró, sobre todo, en proporcionar un espacio en el que poder ellos expresar libremente sus emociones y los sentimientos. De esa forma los normalizábamos y así como ayudarles a regular la ansiedad y recuperar el control y la confianza en sí mismos. Desde la actitud de escuchábamos no directiva y con un ambiente cálido, amable, seguro, en el que se sintieran seguros, que ellos expresaran. Porque lo primero que hicimos y que nos planteamos en la intervención fue escuchar cómo se sienten, el motivo de la consulta urgente y luego, viendo cómo lo que expresaban o el problema, seguíamos disminuir exigencias, no culpabilizar o normalizar. Con ellos, tras escucharlos que se expresaran, se desahogaran y airearan sus emociones, les ayudábamos en identificar esas emociones, ponerlas nombre de alguna forma, e identificar qué situaciones problemas en los que se generaba la ansiedad o emociones negativas. Y valorábamos también emociones positivas y negativas que les preocupaban. Lo que hablamos, incertidumbre, rabia, ira, culpa, miedo. Luego les ayudábamos y hacíamos un acompañamiento a que ellos mismos tuvieran una atención interna, se pusiera a autoobservarse, ¿no? Dejarse estar, aceptar los momentos en los que estaban viviendo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y tratar de despegarse de las emociones un poco, distanciarse un poco para ver con más claridad. De esta forma, con ellos en el mismo proceso, lo que intentábamos era regularles emocionalmente, buscar espacios y darles pautas también para en casa o en el mismo trabajo que hicieran paradas, que ellos mismos se regularan con espacios de calma en medio de la tormenta, autoinstrucciones que se dijeran más verbales, más positivas, que se reforzaran de vez en cuando, que no se exigieran tanto, y luego trabajábamos con conductas concretas que había que modificar, tanto en la tristeza, sobre tristeza, rabia, vergüenza, humillación, sentían miedo, autodestrucción. A través de la relajación y del mindfulness, ellos controlaban y regulaban sus emociones. Y luego, darles herramientas para afrontar situaciones concretas. Entonces, lo que hacíamos durante las entrevistas era un poco escuchar, concretar ellos, hablar del problema, que ellos centraran los problemas y entonces íbamos buscando qué se podía hacer para rebajar ese nivel de ansiedad o de tristeza o de frustración. Entonces, ayudarles a responder a la presión también a veces asistencial y hacer frente a situaciones sin precedentes, recuperar el control y la confianza en sí mismos y en sus capacidades. A veces era cuestión de ayudarles a organizarse o hacer una parada y retomar un poco cómo eran las tareas, porque claro, la concentración sí que afectaba y a veces tenían bloqueos o les costaba concentrarse en su trabajo o estaban hiperactivados y iban de un sitio a otro y no podían, ya no sabían ni qué estaban haciendo. Recibir la expresión del sufrimiento y angustias de los problemas médicos, pacientes y familiares es muy desgastante y conduce a la fatiga. Entonces ellos también
recibir toda esta información y este contacto les suponía mucho estrés. Falta de descanso e insomnio, esto es la mayoría, el poder recuperar esa energía con el riesgo de agotamiento físico y emocional. Utilizamos técnicas de regulación emocional. Había unos audios que les pasábamos de mindfulness y también se hacían prácticas en grupo cuando íbamos por los servicios. Entonces, este personal se enfrentaba, por una parte, a riesgos de contagio. Sobre todo en la primera ola había bastante menos información y había mucho más miedo en este tema de contagio en las familias, de contagio de ellos mismos, de cómo utilizar el material, cómo utilizar los EPIs, y había insuficientes al principio recursos personales y materiales. Esto en este momento ha cambiado. Había casos graves, alta mortalidad y frustración profesional. La falta de organización que os digo, los cambios de equipo, se cambiaba mucho de turnos y el ambiente en general era de pesimismo, negativismo o de aceleración, de hiperactividad, ¿no? Todos estos niveles de alerta constantes y a largo plazo, como se está pasando, es agotador. Entonces, la resistencia de las personas no es infinita y pueden aparecer distintas patologías, hemos dicho, como rasgos de depresión o síntomas de depresión, de ansiedad, cuadros psicosomáticos, trastornos por estrés postraumático en algún caso. Entonces, esta situación actual la evolución de la pandemia no ha dado tiempo a recuperar un escenario familiar. Contagiados, enfermos, hospitalizaciones, las UCIs, los muertos, ¿no? Durante el inicio de la pandemia había cuadros de mucha ansiedad, porque no se sabía a qué se enfrentaban, como os digo. Muchos sanitarios infectados, muertos, los síntomas eran claros de estrés, de insomnio, problemas de alimentación, irritabilidad, miedo a llevar el virus a sus seres queridos. Ahora ha ido cambiando y en este momento quizás estrés sí hay, pero no hay esos temores al contagio, se organizan mejor, saben mejor cómo funciona y saben más del virus y cambia el escenario. Pero ahora se destaca, y lo que comentan sobre todo es un agotamiento psíquico y físico, los emocional, relacionado con un estrés mantenido, la falta de descanso, que esto ven que no acaba. Bueno, ahora en estos momentos yo creo que se está más optimista, pero hace poco, hasta ahora, la dureza de la situación, el cansancio, pacientes aislados y luego muchos profesionales, o bastantes, muchos, hay bajas laborales de personas que están fatigadas o por distintos motivos, y entonces los turnos son más constantes, los días de permiso menos y están muy cansados, ¿no? A esta situación se suma la situación laboral, eso de poco personal, baja sin cubrir o temor, no tanto a enfermar o no, sino si va a dar más de sí ahora es si voy a poder con esto, si voy a dar más de sí y poder con esta carga. No llegan tantas peticiones de ayuda y se tiende a tomar, dicen ellos, aunque sí que se respira ese estrés y esa ansiedad y esas emociones negativas en los servicios, pero que algunos se medican ellos o toman ansiolíticos y que entre ellos hablan más que antes, ¿no? Comparten más. Pero aún así se quejan de que en el ambiente se respira esto. Tenemos que estar pendientes de la aparición de la ansiedad, del miedo, del cansancio, detectarlo a tiempo y pedir ayuda. Algo que se tarda en hacer para poder actuar frente a ella. Cuanto antes se trabaje, modularla y poder controlarla, es más fácil el manejarlo. Y cuando antes aceptemos lo que se está pasando, menos nos resentiremos psicológicamente en un futuro. Bueno, como decíamos, que todo esto pasará en algún día, ¿no? Yo sí creo que creemos que hay que cuidar a los profesionales desde todas las áreas. Yo creo que se quejaban ellos y es cierto, ¿no? Se tira de profesionalidad porque la tienen y porque tienen toda la dedicación del mundo y de vocación que la tienen, que te dejan, vamos, asombrado y no se les cuida lo suficiente. Luego también otros comentan con bastante frecuencia ahora que salen a la calle y se irritan de ver cómo la gente pasa de todo, cómo se juntan los grupos, y entonces esto, dicen, preferimos ni verlo, porque nos cabrea, o sea, salir y ver todo lo que se está haciendo dentro, cómo ha ido evolucionando, y la realidad, pues que prefieren ni verlo, ¿no?
Luego, en cuanto ya para ir acabando, tenía recogido las experiencias que ha comentado Luis sobre estos profesionales que hicimos una entrevista. Y a mí, bueno, pues entablamos una relación más profunda y te dan una lección, ¿no?, de cosas. Y os voy a comentar ahí 2 pinceladas de 2 personas, de profesionales que recibieron el apoyo y lo que comentaban. Una ha salido en el artículo. Comentaban, era un auxiliar de enfermería de la UCI de COVID y un médico. Y uno me hablaba hablaba en general me ayudaron las pautas para enfrentarme a mi trabajo, porque aquello me estaba superando. Inseguridad, dudas de que me hacían sentir culpa, incertidumbre, rabia, tristeza. Nos fuimos acostumbrando al miedo un antes y un después. El miedo inicial no sabíamos diferenciar al principio y hacer lo que era normal dejó de serlo. De repente entró el miedo, la ropa, los equipos, la falta de material, la lucha con lo desconocido, el miedo al contagio de las personas queridas y familiares. Así iniciábamos otro aislamiento en casa, evitando con mascarillas, evitando dar besos a sus hijos o acercarse a las parejas, no abrazar, callarnos, no contar lo que sufres y no dormir. Y decía, o de esta persona, amo mi trabajo, pero esto ha sido muy distinto. Esto es el COVID, una pandemia que en días convirtió mi pabellón en una ratonera, en que pensábamos que nos íbamos a infectar todos porque no sabíamos nada. No tenía miedo por mí mismo, sino por las personas que quiero, que pudiera contagiarles, y así empezó otro aislamiento en casa. Luego hablaba de un paciente, de cómo intervenir con los pacientes y el acercarse, ¿no? Lo que el EPI da miedo o sientes miedo y te habla esta persona. Él solo me veía los ojos, refiriéndose a un paciente de la UCI. Detrás de aquel mono que llevábamos solo había unos ojos asustados. Entonces me miró, me apretó la mano y me dijo, con esto vamos a poder, vosotros y yo. Y dice, yo me centraba en el paciente y se me quitaba este miedo. Hasta que me ponía el traje tenía horror, o cuando me asomaba a la ventana para entrar en la UCI al ojo de buey, tenía horror. Pero una vez que se vestían y que estaban dentro, se les olvidaba todo, lo daban todo y luego salían y se encontraban con otra papeleta que había que tratar de liberar de alguna forma, o de desconectar, o de aprender a desconectar o a relajarse. Y luego decía, lo peor era ponernos los EPIs, que por dentro huelen a miedo. Tenía miedo, pero esa gente me necesitaba demasiado. Decía. Y por último, el decir y compartir que me gusta tener este momento y poder compartir todo porque el equipo nos ha sido muy útil y muy gratificante. Y te ayuda a tomar conciencia de la situación tan difícil que estamos viviendo y desde luego ver cómo estas personas, cómo trabajan, son un ejemplo de profesionalidad y de humanidad para todos, ¿no? Una experiencia que sacas algo positivo de todo esto. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, reflexión? Por aquí, no sé si acercáis un micrófono o viva voce. Efectivamente, habéis sido un gran profesional. Yo quisiera saber, y es una pregunta que a lo mejor no vais a poder contestar, si ha habido equipos similares en otros puntos de la región. Porque yo siempre he dicho que los que tenemos la suerte de tener Valdecilla, que los que se van a perfecta es perfectamente, que yo valoro Valdecilla por encima de todo, tenemos un buen punto de calidad. Pero esto es como de todo. Por ejemplo, cuidado. Ha habido otros grupos de apoyo fuera del hospital, en otras zonas, en Reynor, San Ladero. Ha habido en Torrelavega. Hoy justamente salía en televisión, en el noticiario, pues un reportaje sobre algunos compañeros nuestros que han atendido
a compañeros. Y también en Laredo también hay un proyecto liderado por un psicólogo clínico. Sí, sí que hay. Con las zonas lejanas pues siempre es más complicado, pero las nuevas tecnologías ahora nos permiten atender a personas a gran distancia. De hecho, nosotros, por ejemplo, atendemos a presos del Dueso a través de videoconferencia. Y me consta, desde hace años, incluso antes que nosotros, en Torrelavega, se hacen unas videoconferencias con pacientes de POTES. Es decir, que ahora las distancias, combinando lo presencial, que, hombre, es muy importante el contacto directo con la persona, pero combinándolo con contactos no presenciales, se pueden hacer muchas cosas. Y contestando, sí, sí que se han hecho cosas. ¿Qué sucede? Como decía, como bien dice usted, pues estamos en el foco, tenemos un buen número, ha habido un gran apoyo por parte de la dirección del hospital, que nos ha abierto mucho las puertas. Sí, pero se ha hecho en otras partes también de Cantabria y en otras partes de España también. Y si puedo añadir una cosa, se han hecho más cosas en Cantabria y se han hecho de forma coordinada. Es decir, no en todos los sitios se ha hecho lo mismo, pero periódicamente había reuniones mediante videoconferencia para compartir experiencias. Nosotros hemos contado lo que hemos hecho en Valdecilla, porque claro, lo conocemos de primera mano. Pero a la pregunta que usted hacía, la respuesta sería sí, se han hecho en los hospitales de Cantabria y las actividades que se han hecho de forma coordinada. Otra cosa es también el número de casos tratados, porque también el número de camas y el tamaño del hospital es diferente. Pero yo creo que en ese sentido la respuesta que le podemos dar es sí. Y luego compartíamos, el equipo de psicólogos y psiquiatras de apoyo, compartíamos sesiones clínicas, incluso hicimos algunos cursos sobre duelo, sobre estrés, y compartíamos con gente, nos coordinábamos por videoconferencia de toda España, de todos los hospitales de España, y entonces hicimos sesiones cada día, había cada día en los momentos más críticos de la pandemia, que nos reuníamos y hacíamos autorregulación emocional y luego ver qué pegas se encontraban, qué intervenciones hacían en unos sitios, y estábamos en contacto con varios hospitales de Madrid, y luego la gente que se iba ahí apuntando, y nos venía muy bien como referencia y para... Es que ha habido cosas que han aparecido ahora o que se han incrementado ahora y ya se van a quedar. Por ejemplo, las videoconferencias. Yo creo que... ¿Se acuerdan que había un ministro que aprendió economía en 2 días? Bueno, pues nosotros hemos aprendido videoconferencia en 2 días. Necesitado te veas, ¿no? Y aunque ya había movimientos como lo que le he explicado del Dueso y lo de Torrelavega, pero lo hacíamos unos poquitos, pues que íbamos un poco en avance. Pero ahora ya, bendito teléfono, bendito ordenador, y eso se va a quedar. Ya tenemos que ver cómo va a ser el tratamiento de los pacientes, pues cuántas visitas presenciales y cuántas no presenciales. A lo mejor para ajustar una dosis no te voy a hacer venir desde Potes o desde, no sé, ni desde Parvallón. Tú puedes por teléfono o puedes por videoconferencia decir, mira, súbete un poquitín la dosis y te ahorras el viaje y tal. O sea que hay cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido, por ejemplo, que el programa de psicogeriatría no lo vamos a cerrar cuando se acabe el COVID. Se va a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque es que hay que quitar las barreras que hacen que las personas mayores pues no tengan el acceso que tienen los demás. Entonces, ir a Valdecilla, por ejemplo, encontrar aparcamiento para tener una consulta, pues no. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ir a verte nosotros. Vamos a hacer una videoconferencia con tus cuidadores. Y si hace falta, vamos a verte a ti. Y, es decir, que dicen que las crisis son oportunidades de mejora y de hecho es así. Nosotros lo que pretendemos es que estas cosas que hemos aprendido se queden y en eso estamos. Mitad y mitad. Es una pregunta frecuente. Bueno, pues realmente cuando uno revisa las publicaciones que han aparecido y ahora mismo desde China se ha visto, hay 2 fenómenos que son curiosos, que no son culturales. Es decir, uno, el personal sanitario pedimos poco ayuda y cuando se pide ayuda se piden más mujeres. Pero claro, también es cierto que ahora mismo si voy a la plantilla de Valdecilla hay muchas más mujeres trabajando que hombres. Luego, una respuesta muy concluyente no me atrevo a darla. Lo que sí puedo decir es que las cifras que tenemos aquí en Cantabria son similares a las que aparecen publicadas en otros sitios. Habitualmente hay más casos de mujeres. Eso sí lo puedo afirmar con rotundidad.
Y ahí, Sí, no solamente el número de profesionales, sino también las categorías, por ejemplo, el personal de enfermería, que son realmente los que viven y mueren con el paciente, con la familia. En médico tenemos otra serie de tensiones, que toman decisiones, a veces qué recurso asigno, hay dilemas morales, dilemas éticos. Esa soledad tiene el médico, mis compañeros de la UCI tienen esa soledad. ¿Perdón? ¿Que no se oye? Ah, vale. Con ese dolor y además hay más mujeres, con lo cual enfermería, auxiliares, más contacto, predominan las mujeres y la mujer siempre ha expresado más sus sentimientos. Los hombres generalmente nos ha costado más, como un síntoma de debilidad, reconocer que estás jorobado. La verdad es que eso va cambiando afortunadamente. Pero bueno, la epidemiología, y además, antes nos decían, mi madre me decía, esto lo saben hasta los chinos. Y ahora es verdad, ahora nos fijamos mucho en lo que han hecho los chinos. Y ahora nos fijamos en lo que les ha pasado a ellos. Y lo que decía mi compañero, estamos reproduciendo con algún matiz cultural lo mismo que han pasado y están pasando ellos. Que te hacen manejar la ansiedad, ¿sabes? La ansiedad. Y tú vas viendo cómo va la emoción y vas aceptándola y dejándola estar. Entonces son técnicas entre relajación y meditación que tú controlas la ansiedad o te enseñan a controlar la ansiedad en distintas situaciones. En la página web de Valdecilla yo creo que no solamente los profesionales, sino también las personas externas pueden tener... Hay audios por si os interesa. Habíamos puesto 5 audios de ejercicios de mindfulness, de meditación, que puede ser de interés y aparte lo podéis encontrar en cualquier... Ahora mismo las redes... en internet y... Ahora es la palabra que se oye muchísimo, sí, resiliencia, mindfulness... Sí, palabras. desde luego hay veces que aquí me da la sensación de como que hemos pasado un poco como muy deprisa por lo que han sido durante 12 meses de trabajo. Y una de nuestras mayores preocupaciones, y es lo que he intentado expresar, es capacitar a las personas para que no caigan enfermas, no esperar a que caigan enfermas para actuar. Y el hecho de poner hojas con consejos de cómo reaccionar o cómo actuar en este tipo de situaciones, o audios con ejercicios de mindfulness o técnicas de mindfulness, se pusieron en el internet de Valdecilla y también se puso un enlace de cara al público para que cualquiera pueda acceder a ellos y descargarlos y escucharlo. O sea que sí que está disponible. César. Hola. Una cosa que te comenté el otro día y me sorprende, una pregunta, ¿cómo se va a aumentar la gestión asistencial en el centro de psiquiatría general en toda España, en Cantabria? Sí, dime. Seguramente hay muchas personas, están en casa, están aislados, y cuando esto vaya pasando, vaya bajando toda la población y vaya quemando la pandemia, puede tener una explosión de necesidades asistenciales. Sí, tienes toda razón. Con la crisis económica que está ahí, están los ERTE, están ayudando, pero el ERTE está ahí. Efectivamente. Esa ola va a llegar, César. Esa ola va a llegar. ¿Qué tipo de pacientes vamos a tener? Bueno, pues las patologías, digamos, genéticas, endógenas, no van a aumentar, porque eso son cifras que a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo y a lo ancho de todo el mundo se mantienen. Es verdad que pacientes esquizofrénicos, bipolares, depresivos recurrentes, que a lo mejor no han estado yendo suficientemente a las consultas, han tendido a dejar la medicación, esos pueden empeorar. Pero lo que sí, esos no van a aumentar mucho, porque además nosotros en Valdecilla, cuando se dijo que las consultas pasaran a ser no presenciales, hubo 2 consultas que mantuvimos en todo momento presenciales, que fueron las consultas de
primeros episodios de esquizofrenia, que son pacientes que no puedes dejar, que el teléfono es muy engañoso, la videoconferencia. Entonces, nuestros compañeros seguían viendo personalmente, y también los del programa de suicidio. Pero bueno, esas no van a aumentar demasiado. Lo que sí va a aumentar, y tienes toda la razón, y estamos no tanto lanzando digamos, asustando a la población, sino tenemos que prepararnos porque esa ola va a llegar. Esa ola va a llegar. ¿Por qué no ha llegado hasta ahora? Pues porque la gente, por lo que decía yo antes, ¿no? Es una cuestión de prioridades. Yo no voy ahí que me quiero contagiar. Gente que a lo mejor iría a urgencias a pedir consulta, ahora no va. También es verdad que primaria ha sido un ámbito que ha tenido muchos problemas para atender a la población. Nosotros, la mayor parte de los pacientes que llegan a las consultas de salud mental vienen desde primaria. Si tienes dificultades para que te vean en primaria, pues va a ser más complicado que te deriven a especializada. Cuando se vaya normalizando, como bien dices esto, pues tendremos mucho trabajo. ¿Cuál es mi papel? Decir esto a los gerentes, oye, que les va a venir aquí una ola. No es por nada, pues como hacía Gila, algo va a pasar aquí, va a haber muchos pacientes. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Yo soy partidario de programas, no tanto camas de hospitalización. Mirar, Cantabria somos la comunidad española con menos camas de agudos por habitante. O sea, camas de Valdecilla, por decir así. Tenemos camas de crónicos en Liencres, pero camas de agudos tenemos 28 camas en Valdecilla. Estamos muy por debajo de la media nacional. Y son 28, decimos, joder, entonces, ¿qué hacéis? Bueno, hoy había 15 pacientes ingresados, 15. Es que no, es una cosa. Aparte que mis compañeros son extraordinarios y por eso generan eso. Tenemos Liencres, que Liencres es un hospital de gran calidad donde derivamos pacientes, porque Liencres es Valdecilla. Liencres es como Valdecilla, pero un poquito más lejos. Tenemos la misma tecnología, la unidosis, plataformas informáticas, equipos. Eso nos ha descongestionado mucho y podemos gestionar esas pocas camas. Tenemos muchas plazas de los que más de España de hospital de día. ¿Qué es hospital de día? Pues que estás por la mañana o comes incluso en un dispositivo, pero duermes en tu casa. Eso te mantiene unido a tu entorno. Por tanto, con esas herramientas y con programas, también soy partidario de hospitales de día y de programas como el de suicidio, como el de psicogeriatría, como el de primeros episodios, como el de anorexia, como el de depresión resistente que queremos poner en marcha. Los programas de alta calidad permiten disminuir mucho los ingresos. Por ejemplo, desde que tenemos el programa de suicidio, hay muchas menos hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque antes, si tenías un intento de suicidio y no te ingresaban, a veces te ingresaban porque no te podías esperar un par de meses a que te vieran en salud mental. Algo había que hacer con esa persona. Ahora tenemos un programa que te vemos en 3 días. En 3 días por lo de siempre, porque si cae en viernes, hasta el lunes no te podemos ver. Entonces, gente que yo, si no tuviera esa consulta de suicidio, porque no puedo esperar a mi paciente un mes ahí a ver qué pasa, lo hubiera ingresado, ahora no les ingresamos porque al día siguiente o en 3 días la van a ver. Ese tipo de programas nos permite afrontar, pero con todo nos va a venir una ola y estamos poniendo en marcha también otros dispositivos, incluso hospitalización domiciliaria, que permite atender al paciente en su domicilio, ingresa brevemente en Valdecilla. Una vez que la has mirado somáticamente, que has orientado el tratamiento, podría irse a su casa, al igual que hay hospitalización domiciliaria de pacientes somáticos, y entonces un equipo de psiquiatría se desplazaría diariamente a ver al paciente. Ese tipo de cosas tenemos tiempo. Gracias a que esa ola, que va a llegar, como bien dices, no ha llegado todavía, eso nos da tiempo para poner en marcha respuestas e ir un poco por delante. Entonces, a ver si soy capaz de convencer a nuestros gerentes antes de que nos quedemos ya sin dinero. Estamos ya sin dinero. Hay que aprovechar ahora que hay fondos para COVID para poner en marcha estos programas, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Esa ola nos va a llegar y intentaremos afrontarla. Si puedo añadir una cosa a eso, en el mundo de la atención a adultos, esa ola creemos que va a llegar, pero lo mismo que también en momentos de crisis económica anterior, esa ola llegó. No hace falta que haya una pandemia, una situación de crisis en la sociedad, eso genera. Y hubo mayor demanda de salud mental. ¿En qué empezamos a ver la ola ahora? Es en los adolescentes. Era una población que durante la primera ola prácticamente no tuvo mucha demanda asistencial, pero que estamos viendo que ahora es la que está empezando a crecer, y yo creo que es la ola que ahora estamos empezando a ver. Y posiblemente la población adulta sea la siguiente ola que lleguemos. Si eso no lo dudamos, lo que a veces dudamos nosotros y que quizás damos un mensaje optimista es: pero la ola no tiene por qué desbordarnos. Va a haber más casos, pero no todo el mundo va a caer enfermo. Eso yo creo que es lo que se ha intentado transmitir. Ahora,
¿Que va a haber problemas de salud mental? Sí, es normal que les haya. Porque en situaciones de crisis, anteriormente, si examinamos series históricas, los ha habido. Yo creo que está bien, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su atención, por haber venido hasta aquí. Esperamos haberles aportado algo, tampoco demasiado, pero un poquitín sí. Y bueno, muchas gracias y hasta otra.